Grupo 1, actividad 4.4, descripción de análisis y modificación de la secuencia de tareas, con la compañía de nuestra tutora Mónica Bernal. Nuestra presentación la enfocamos en tres partes: análisis y mejoras de las tareas, descripción de la secuencia de tareas y análisis de la coherencia de la secuencia de tareas. Con respecto al análisis, pues a partir de todo el trabajo que se ha venido haciendo en el análisis de instrucción, elementos de las tareas, grafos de las tareas, y al comparar los grafos de las tareas con el del objetivo, llegamos a determinar que las mejoras están en las tareas, en la prosa de la formulación de esas tareas. Un ejemplo que evidenciamos en la actividad anterior es esta situación en la cual no se activan estas secuencias. Por tal motivo, al hacer esa relación del grafo de la tarea 2.1, llegamos a determinar que verificar o cambiar una parte del grafo de la formulación de la tarea, diseñando el jardín de la 2.1, que nos iba a contribuir a esas secuencias que no se nos activaban al relacionar el grafo del objetivo con el de la tarea. Por tal motivo, como les venía diciendo, esas modificaciones a las prosas en la parte de las tareas nos llevan a activar esa secuencia de S16 y S15, recordando que la secuencia 1, 2 y 13 nos llevaban a extraer información de la situación planteada, relacionando los datos de la progresión, y a partir de la S16 nos hacen una relación entre los conjuntos del índice y los términos de la progresión, para poder llegar a determinar si es una progresión creciente o decreciente. En este caso, pues la actividad se va a la S15, que es creciente, lo cual nos lleva a aumentar la contribución al objetivo con respecto a la tarea. Ya yéndonos a determinar la descripción de la secuencia de tareas, planteamos 6 sesiones, se plantean 6 sesiones con respecto a cada una de 60 minutos. En las primeras 3 sesiones se trabaja el objetivo 1, la tarea 1 se enfoca la relación entre los elementos de la progresión. La tarea número 2 ya identifica esos elementos y logra utilizar algún sistema de representación de acuerdo pues a la situación que está planteada. En el tercero utiliza un sistema de representación llegando a una generalización, ya que la tarea lo solicita al tener bastantes términos de la progresión aritmética. En la sesión 4, 5 y 6 trabajamos el objetivo número 2. Tarea 4 se enfoca a usar diferentes sistemas de representación para la situación problema. En la sesión 5, la tarea 5 hace unas traducciones entre los diferentes sistemas de representación, y en la 6 utiliza las traducciones, llegando a determinar cuál es la más apropiada y así lograr la generalización de esa progresión. Al determinar esas contribuciones de la secuencia, miramos las expectativas de aprendizaje a nivel superior, en donde en el trabajo, en la tabla que presentamos, se habla de los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales. Al concluir esto, podemos inferir que en el proceso matemático al cual más se le aporta es al del proceso de emplear, observando que tenemos en la utilización y la representación el mayor aporte de la secuencia de tareas hacia las expectativas de nivel superior. También observamos la capacidad de razonamiento y argumentación, que es a la que más se le aporta o se le contribuye con respecto a la secuencia de tareas. Observamos que la capacidad matemática fundamental de herramientas matemáticas no se nos activa, y también tenemos que la matematización y la comunicación son a las que menos se les contribuye en la secuencia de tareas a las expectativas de nivel superior. Con respecto a las contribuciones que se dan a las limitaciones del aprendizaje, analizábamos dos cosas. Una es que al modificar las prosas en las tareas, eso nos permitió encontrar nuevos errores por las nuevas secuencias, y esto pues de cierta manera está contribuyendo a esta parte de las limitaciones. Otra situación que se nos presenta es que algunos errores no se activan relacionando la secuencia de tareas con respecto a los listados que tenemos del análisis cognitivo. Una situación es, por ejemplo, cuando se describe la relación entre los elementos de la progresión aritmética.
Ejemplo, un error está que dice que confunde la diferencia o el patrón de de la progresión aritmética con respecto a la operación de sustracción. En la otra parte, pues es con respecto a la formulación de la tarea. Al principio se pensaban en tareas que iban a tener situaciones de representación gráfica y en este caso pues no se nos dan, entonces esos errores no se nos están activando. Y ya para terminar, al construir toda nuestra secuencia, hacemos un análisis con respecto a esa coherencia de las tareas, en donde a partir del proceso que les venía comentando, del análisis que se viene haciendo, actividades anteriores, nosotros ya habíamos tomado una determinación de hacer un cambio con respecto a la tarea de resortes que estaban en la tarea número 6 y en la tarea de la colmena con respecto que estaba en la tarea 5. Entonces se hace un cambio en su ubicación a partir de la relación de los grafos y de los elementos que venían trabajando en las actividades anteriores, y a partir de la contribución pues nos dimos cuenta de que efectivamente ese cambio era necesario, y en este momento pues llegamos a que ese cambio nos da esa contribución a la tarea, a partir de que podemos llegar a esa conclusión de que cada meta de la tarea, de cada una de las tareas, va contribuyendo al requisito, o es una necesidad de ese requisito de la siguiente tarea. De ahí que la tarea 2, por ejemplo, necesita ese requisito para empezar como requisito la tarea 1 para poder iniciar esa tarea número 2 y así sucesivamente. Tenemos nuestras referencias de nuestro trabajo. Muchas gracias.